Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Nacho Escoya Méndez. Estamos aquí nuevamente en un programa más de Colectiva Iranu, de Iranu con sus voces. Es para mí un honor y una gran alegría estar el día de hoy acá, en este nuevo episodio, pues dándole la bienvenida también a mis queridas compañeras de la Colectiva Iranu, Angie y Delia Yamel. Ahorita pues ellas nos compartirán también sus orígenes y la forma en que pues hacemos parte de la colectiva. Yo soy Pamela Ponce, originaria de Pátzcuaro, Michoacán, Purépecha, y pues aquí estamos en este nuevo episodio de violencia, pues vidas libres de violencia hacia las mujeres indígenas. ¿Cómo están, amigas? Muy bien, muchas gracias por el espacio y la invitación. Mi nombre es Delia Yamel, soy mujer otomí, eh, hablo otomí y tengo un proyecto en el que difundo esta lengua. Si quieren también seguirme por allá, pueden encontrarme en Instagram, Facebook y TikTok como Aprendiendo Otomí. Y bueno, me gustaría leer la semblanza de mi compañera, si me lo permiten. Sí, está bien. Claro, sí, sí, adelante. También, claro, soy parte de la colectiva Irano, pero bueno, muy agradecida y feliz de estar aquí. Nuestra compañera Angélica Pablo Peña es originaria de la comunidad de San Martín, Jolalpan, municipio de Cualac, perteneciente a la región montaña del estado de Guerrero. Es una mujer joven indígena náhuatl, cofundadora de la colectiva Irano. Es licenciada en Derecho y cofundadora. En 2020 recibió el Premio Estatal de la Juventud en Guerrero por su labor en el fortalecimiento a la cultura indígena y afrodescendiente. También ha participado como penalista en foros nacionales e internacionales sobre derechos de las mujeres, identidad cultural y juventudes indígenas, incluida en la 14ª sesión del Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y encuentros en Canadá sobre derechos sexuales y reproductivos. Un placer tenerte aquí. No sé si te gustaría comentar algo más sobre ti o algo. Hola, pues agradecerles el espacio y la invitación, sobre todo, por contemplarme en este diálogo. Bien contenta, pues, aquí con ustedes, sobre todo porque es un tema que me apasiona y que me gusta. Entonces, pues, gracias. Gracias, Angie, por estar con nosotras y pues también compartir experiencias profesionales, pero también personales de situaciones que hemos vivido, pues a veces no queriendo, ¿no? Acompañando o conociendo pues temas desgraciadamente de violencia de género, que pues violencias que vivimos. Ahorita iremos hablando un poco más de esto. Y es de eso trata nuestro capítulo de hoy, que es el derecho a una vida libre de violencias, y también quizás hablar por ahí de un poco de los primeros auxilios jurídicos que nosotras hemos venido hablando en los talleres. Ahora me recuerdo de cuando empezamos a pensar sobre como las cosas en las que queríamos aprender y apoyarnos, y una de esas pues ideas fue qué hacemos cuando sucede algún tipo de incidente, somos testigos de algún tipo de delito. No sabíamos muchas, ¿no? Qué hacer, a dónde ir, con quién acudir, cuáles son mis derechos, cuál es la forma en que tengo que dirigirme. Y desgraciadamente, pues como hemos venido hablando en otros capítulos anteriores, pues nuestra vida en la Ciudad de México a veces la hacemos de manera muy solitaria o sin redes de apoyo, y pues esta información resulta fundamental. Por ello, pues nosotras desde 2019 hemos realizado una serie de talleres que están vinculados con este conocimiento, este fortalecimiento del ejercicio de nuestros derechos, pues porque partimos de que sabemos, tenemos quizás información de cómo lo podríamos hacer, pero al cambiar de residencia o también pues ahora estar en la Ciudad de México, no sabemos muchas veces a dónde acudir, o a quiénes acercarnos, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco de eso nace esta idea de hablar, y siempre pues como de poner los derechos, nuestros derechos humanos, tanto individuales como colectivos, en la mesa, pues para saber qué hacer, ¿no? Para saber cómo los ejercemos. Una cosa está bien bonita en la ley, ¿no? En las constituciones, pero la otra es cómo las ejercemos. Y pues para eso nos gustaría iniciar hablando, pues, ¿qué es esto? ¿Qué significa una vida libre
el derecho a una vida libre de violencia, Angie? Pues el derecho a una vida libre de violencia justo es específicamente, siento yo que es un derecho que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas. Claro. Tenemos derecho a ser respetadas, a que nos traten con respeto, que, que justo que no por ser indígena pues nos exploten, por decirlo así. Exploten en el aspecto de que incluso también en los trabajos, por ejemplo, que luego sí nos tienen ahí trabajando. Y me refiero en los trabajos de casa, ¿no? Porque tuve una situación de que yo trabajaba en casa y entonces, pues sí, pareciera que a veces nos tenemos que aguantar, pero no es la manera, Claro. porque pues desde ahí uno va identificando que es violencia lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, el derecho a una vida libre de violencia es eso, de que respeten nuestros derechos humanos, de que, de que de que tenemos derecho a vivir plenamente, sanamente, en un ambiente pues de no violencia. Entonces, eso es para mí, Sí, desde mi perspectiva. gracias. Yamel, ¿tú quieres abordar algo más sobre este tema de inicial de qué sería una vida libre de violencia? Sí, yo creo que también aterrizando un poco en este sentido de ser mujeres indígenas, ¿no? Que yo creo que también muchas veces nos atraviesan cosas diferentes, por ejemplo, pensar en el racismo, en la discriminación, que yo creo que somos sujetas todo el tiempo de estas violencias y que muchas veces creo que no se habla, ¿no? O sea, incluso parece que esa violencia, por ejemplo, no existe. Entonces, también me gustaría agregar esto, ¿no? Porque es importante en nombrar que existen estas violencias y cómo las enfrentamos, ¿no? Ya lo decía Angie, en el trabajo principalmente, cuando nos toca ir a ciertos espacios, pensando en el caso de muchas mujeres indígenas que tienen que trabajar en la casa de otras personas, ¿no? Y ahí yo creo que es el lugar idóneo para las personas que tienen este poder de maltratarnos, de discriminarnos, bueno, ¿no? Que también se va ligado a otras cosas como es esta parte de no poder hablar nuestra lengua, no poder vestirnos de la manera que queramos, y parece que el simple hecho de nuestros cuerpos habitar esos espacios eh, incomodan, ¿no? Pero yo creo que este espacio es muy valioso porque lo estamos nombrando y me parece que desde ahí tenemos que comenzar y nombrar esa violencia que muchas veces no se nombra, ¿no? No acapara estos espacios. Sí, lo han dicho las dos, pues es esta idea de vivir dignamente, de vivir felices, hacer en el capítulo anterior que hablábamos con Ignacia ya hablaba de la libertad como pues idea o concepto de también de estar en la ciudad, de cómo nos podemos sentir seguras, de cómo la habitamos y pues eso tiene que ver con los derechos humanos que todas las personas tenemos, pero también cómo se puede garantizar espacios libres de violencia. Creo que es bien difícil, es complicado y a nosotras precisamente que nos atraviesan pues una serie de discriminaciones, de marginaciones, de situaciones complicadas. Hablar de eso en la Ciudad de México, pues es todo un tema y por eso iremos identificando, pues, eso. Hablaron también ahorita de la discriminación pues el racismo que se vive y creo que eso está todavía muy vigente, aunque se diga que no, ¿verdad? En el discurso así como que hay otra idea de que no, pues qué bonito. No es racismo, es clasismo. Incluso pienso cuando se entra a la folclorización, o sea, claro. como hablar mucho de que al contrario, ¿no? O sea, como que, ay, no, qué bonita te ves porque hoy traes este huipil, pero como folclorizarnos, ¿no? No sé cómo ustedes han visto ese tipo de violencia que se quiere disfrazar como de buena onda o como de que te están aceptando,
pero a veces resulta como que hasta peor, ¿verdad? Es que creo que sí sigue vigente porque yo lo he visto que, por ejemplo, dicen, ¿no? Eres jefa de departamento y ¿por qué traes tu huipil, no? O te hacen como estos comentarios de, ay, pues deberías de venir más como de traje, ¿no? Porque eres jefa, para que te respeten. Y entonces pareciera que es como algo como un requisito especial para que te respeten. Y no tiene que ser así, porque no es como un código que te pidan que tienes que venir así realmente. Entonces tú puedes ir a tu espacio laboral o Claro, en donde tú quieras, pues como tú te sientas cómoda, ¿no? Si te sientes cómoda con tu huipil, te sientes cómoda con tus guaraches, con lo que tú quieras, pero si eso te hace sentir bien, pues eso está bien. Y a veces sí afectan estos comentarios porque sí. ya psicológicamente te vas haciendo esa idea de estaré mal o no sé, o sea, sí va afectando poco a poco que después pierdes como esa autonomía que tú tienes, Claro. tu identidad incluso también porque lo vas haciendo a un lado. Entonces, pues sí pega. Sí, no, claro. Yamel, ¿qué Sí, piensas sobre esto? sí, y volviendo un poco a esta parte de la folclorización, también creo que como mujeres indígenas a veces siento que se nos pide el doble, tanto para demostrar que somos indígenas, ¿no? Porque ese concepto igual de indígena parece que Ujú. es todo y nada a la vez, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, seguramente sí, ¿no? Que se espera que es que creo yo que nunca parece que satisfacemos los ideales de las personas de cómo ven a las mujeres indígenas, por ejemplo. Porque mal si ocupas este tipo de ropa, vamos a decir, la que es la moderna, ¿no? La que de traje, de pantalón de mezclilla, lo que sea, ¿no? Mal si lo ocupas, porque así no se debe ver una mujer indígena. Pero también mal si ocupas tu huipil, mal si ocupas la ropa que tú haces, ¿no? Entonces, ay, perdón, volviendo con esta folclorización, yo creo que eso también nos afecta, ¿no? Porque se espera que cumplamos bueno, que encajemos en una cajita, ¿no? De cómo se tiene que ver, qué tenemos que Alguien hacer, que... qué se espera que Ujú. hagamos, ¿no? Y honestamente no podemos cumplirla, ¿no? Porque otra vez todo esto creo que se basa en estereotipos, en prejuicios, y eso, a pesar de que no parezca que es racismo o discriminación, sí termina siéndolo y nos afecta, ¿no? Quisiera agregar eso. Sí, pues también hablando de esto como de inicio de nuestra vida libre de violencia o cómo podríamos estar en estos espacios, pues faltan muchas cosas, pero para creo que ir identificándolas, pues nos gustaría hablar de estos tipos de violencia que podemos identificar o conocer no solo en el espacio privado, sino pues también en el espacio público o laboral, como han dicho. Muchas veces pensamos que las violencias pues solo vienen como de la familia o del lugar donde vivo, los vecinos, pero estamos viendo que pues trasciende, ¿no? En todas las esferas de la vida. Entonces, Angie, ¿cuáles tipos de violencias crees que así se puedan identificar, podemos ver específicamente? Pues tenemos la violencia física, la psicológica, la sexual, que la sexual muy pocas veces se nombra, Claro. pero existe, entonces hay que nombrarlo también. La violencia sexual, la violencia patrimonial, que eso también está ahí muy, siento yo, y considero que también está presente la violencia feminicida. Eso también es muy importante porque pareciera que en las estadísticas las mujeres indígenas no estamos, ¿no? Cuando sí, cuando en nuestros contextos, en nuestras comunidades también se da la violencia feminicida, pero a veces es muy complejo justo comunicarlo, ¿sabes? Porque en algunos espacios pues no hay señal, no hay luz, entonces como que se quedan ahí, pero creo que también ha dado una ventaja esto de las redes sociales porque em, a veces sabemos o de noticias que está pasando eso o eso, y sabemos que es violencia feminicida porque lo identificamos y entonces es como nos damos cuenta. Entonces, creo que por una parte las redes sociales pues han sido como
algo que nos ha permitido visibilizar. Entonces, la violencia feminicida, pues ahí está. La violencia digital también está presente ahora en las mujeres indígenas también, porque también tenemos derecho, bueno, también varias mujeres que hemos venido a la ciudad o que tenemos un poquito de economía, nos compramos un teléfono y creo que, o sea, yo desde mi perspectiva creo que las mujeres indígenas también tenemos derecho a expresar nuestra sexualidad como queramos. Claro. O sea, podemos compartir fotos íntimas con las personas que nosotros queremos, pero lo que sí está mal es lo que las otras personas hacen, ¿no? Que distribuyen pues las imágenes que tú les compartes de confianza. Entonces creo que ahí es un reto también, porque no sé si recuerdas, Pame, que tuvimos una situación de una Sí, compañera de violencia digital digital. y que estuvo hasta la fecha, creo que no le han dado respuesta, no sé, porque sí la acompañamos Sí, para presentar su su denuncia, denuncia. pero pues sí, o sea, sí ahí está, ahí sigue vigente. Sí, estos tipos de violencias, pues como la digital o la feminicida, pienso que hasta hace poco como que ya se están nombrando, se están haciendo visibles, como decías, no siempre están ahí. Y es importante señalar que nadie está exenta de este tipo de violencia, cualquier persona puede vivirla, pero pues cuando hablamos también de una perspectiva intercultural y el acceso a la justicia, pues esto también tiene que mirarse porque nosotras como mujeres indígenas, pues claro, también no es que no usemos la tecnología ni los aparatos electrónicos, porque otra vez quedamos en estos estereotipos y nosotras estamos también presentes en ese espacio, en el espacio digital, habitándolo de otras formas, también con nuestros conocimientos, con nuestras necesidades, pero también nadie está exenta pues de este tipo de violencias, ¿no? Sí, claro, y aparte las consecuencias que acarrea, ¿no? Esta violencia, por ejemplo, la digital. Yo recuerdo bien de una situación de una chica que era indígena, no recuerdo qué lengua hablaba, y me decía, tengo mucho miedo, me quiero suicidar. En ese momento dices, o sea, ¿hasta qué grado? O sea, y ella me decía, es que yo no sé cómo resolverlo, o sea, el pueblo literal está muy chiquito y toda la gente ya empezó a decir que esto y que lo otro. Claro. Entonces ella como que se echaba la culpa, pues, porque decía que cómo era posible, pues, que, que no debió haber hecho eso. Y entonces, pues sí es muy complejo. Si no tienes redes, incluso, pues estás acabada, ¿no? Claro, Porque la gente es como que hace que también, no sé, como que influye mucho, igual violencia mediática. Entonces, ahí hay tipos y hay modalidades. Las modalidades es como el espacio donde se lleva a cabo. Por ejemplo, puede ser en lo laboral, en, en lo familiar, en esto, pues justo en lo mediático también sí. en el público. Entonces creo que sí es todo un tema hablar de este tema y, y es muy amplio también. Y porque, sobre todo por los contextos, que los contextos son distintos. O sea, si pasa esto en el pueblo, en la comunidad, y a comparación de la ciudad, pues sí es un tanto distinto, Claro. porque quizás en la ciudad pues tengas más redes de apoyo, pero en el pueblo pues es como más, no sé, como que siento que es muy, Limitado. ajá, pero aparte como que todos te atacan, ¿no? O Sí. sea, como de tú eres la mala entre todos. Sí, Entonces, sí, sobre otros tipos de violencia, Yamel, no sé si quieres Sí, a mí me señalar algo. gustaría mencionar principalmente la violencia económica, que yo creo que las mujeres nos vemos todo el tiempo atravesadas con esto, ¿no? Porque creo que apenas hemos podido ocupar espacios en lo laboral, pero también no significa que en la casa dejemos de trabajar, ¿no? O sea, las mujeres, eso sí, siempre hemos trabajado, pero creo que nunca hemos tenido acceso a la economía, ¿no? A tener dinero, a tener estas facilidades. Y por ello, claro que pensando
ambiente familiar, ¿no? En el que los hombres han podido tener este acceso a lo económico, las mujeres siempre terminan relegadas porque no tenemos acceso, ¿no? Sí. Yo quisiera comentar como esta parte personal, ¿no? En el que me doy cuenta que si tú no tienes dinero, pues realmente no tienes nada, ¿no? Yo lo veo principalmente por esta situación que comparto con ustedes, ¿no? En el que es muy difícil salir de una situación de violencia si no tienes un lugar a donde ir, si... Claro que las redes de apoyo con familiares, amigas, etcétera, son importantes, pero yo personalmente sí creo que esta independencia económica es necesaria para enfrentar la violencia. Y que, claro, cuando una mujer no tiene dinero, le es muy difícil acercarse a espacios de justicia, ¿no? Porque siempre va a tener que estar dependiendo de alguien que sí lo tenga. Y muchas veces, pues en este caso, es el marido, tu papá, ¿no? Pues los hombres quienes han tenido este poder, ¿no? Y bueno, no sé si a ustedes les gustaría agregar más al respecto sobre esta violencia económica que las mujeres enfrentamos, más siendo mujeres indígenas, que nuestros trabajos terminan siendo siempre los mismos, mal pagados, bien lejos y enfrentando todo esto que ya hemos hablado. Sí, pues últimamente también se ha hablado mucho de esto como, o sea, además de la violencia económica que se vive, como en los trabajos de cuidados no están reconocidos y no están remunerados, o sea, lo que decían, pues venimos de, si ya podemos tener la posibilidad de trabajar en otro espacio, de salir, regresamos al hogar y siempre estamos cuidando o en trabajos de este tipo, a los adultos mayores, a las infancias, a los primos, a las primas, a los sobrinos, y hacer estas dobles tareas o terceros turnos, pues sin un reconocimiento, o sea, en un pago que pues también se ha instalado pues mucho también en nuestros espacios comunitarios, incluso pues se habla del cuidado comunitario como una forma que hemos hecho las mujeres indígenas que tampoco está reconocido y que tampoco hay una retribución, no necesariamente económica, porque en las comunidades muchas veces estos cargos pues se hacen de manera honorífica, pero ¿quién es la persona que tiene el reconocimiento como carguero, como comisionado, como alguien que hace el trabajo? Pues es el hombre, ¿no? Aun cuando la familia entramos pues a ese tipo de actividades, de festividades, de apoyo entre nosotros, como que siempre, ¿no? Se ha visto pues esta figura del hombre pues muy paternal y nos sigue trascendiendo, ¿no? No quiere decir que no suceda esto en nuestras comunidades o que no estemos exentas de ello, sino que también ahí lo estamos viendo y yo coincido en que pues la autonomía económica nos ayuda a obtener otro tipo de caminos, otro tipo de autonomías, nos ayuda a ejercer eso. Y que aunque si bien no lo es todo, necesitamos pues de estas redes, de estos acompañamientos, de estos pues sí recursos incluso para movilizarnos, para ir a poner una denuncia, para ir a una atención psicológica, pues necesitamos movernos, necesitamos salir de esos espacios y pues pocas veces o hasta recientemente pues ya hay instancias especializadas en estos temas, pues que deberían de garantizar ese acceso a la justicia por las violencias que estamos viviendo. Angie, no sé si de eso quieres abordar algo más. ¿Cómo ves el tema de la violencia, de las violencias económicas que vivimos? Es que creo que sí es hablar de la violencia es como todo un ciclo, que es muy complejo. Pareciera que nosotras, por ejemplo, si hablamos o ponemos el ejemplo de que una familiar está viviendo violencia, una amiga, para nosotras a lo mejor va a ser muy fácil decirle, ya salte de ahí o déjalo, ya te dije, no entiendes, ¿no? Pero la violencia, pues que como es un ciclo, entonces sí va afectando la mente de la persona y eso pues es muy complejo. Tiene que tomar pues una terapia o algo así para que poco a poco vaya aceptando que lo que está viviendo está mal.
Entonces yo, la verdad, sí, luego me cuestiono y digo, si aquí en la ciudad, de por sí tenemos una cultura machista Sí, totalmente. y, y violenta, entonces aquí en la ciudad es un poco complejo que una víctima salga de ese ciclo, entonces en nuestros contextos aún más. Sí, Es, y no quiere decir que no suframos violencia, pues sí, sufrimos violencia de solo que siento que casi no se nombraba y ahora sí, como ya se está nombrando, ya hay mucha difusión en en estos temas, pues ya es como de que han comenzado, no sé si ese chips como que se ha comenzado a dar este más conciencia sobre el tema incluso. Y esto de lo que hablaba sobre los recursos, creo que es un tema muy importante porque el que ellas tengan recurso económico, creo que les da como incluso el empoderamiento de decir, sí me salgo, pero porque tengo, ¿no? O lo enfrento porque esto, ¿no? Entonces, eso sí también es como creo que es algo valioso, pues, desde, desde esta perspectiva, porque aparte las comunidades pues están lejos, ¿no? Están lejos y entonces para trasladarte al municipio, que donde el municipio pues hay juzgados de paz, hay síndico municipal, entonces sí requiere recursos y si no los claro. tienes, pues te tienes que ahí aguantar. Esperar, sí. Ajá, entonces, el tema del recurso, pues sí es muy bueno. Creo que eso también ayuda bastante. Y recientemente la Endire, no recuerdo en qué año, pero es muy reciente que ya nos contemplaba en las estadísticas. ¿Qué es la Y Indire? la Ah, Indire. Endire es encuesta, ay, no recuerdo. No Gracias. sé la Endire. Bueno, hace encuestas de las violencias que sufrimos, así como pues a nivel nacional. Y está, es sobre la violencia y justo los clasifica, pero apenas nos contemplaron en esa Como estadística mujeres como indígenas. mujeres indígenas. Y está lo de la violencia obstétrica también, Mm. que pareciera que, Ah, que claro. no, pero sí se está dando también la Claro. violencia obstétrica. Sobre todo porque nosotros traemos nuestras maneras de, de tener a los bebés pues Claro, distinta, ¿no? sí. Entonces aquí se sigue dando porque no hay esta interculturalidad, no hay estos temas eh, para concientizarlas, ¿no? Entonces, este tema de la violencia obstétrica sí está ahí. Ya también Ajá, registrada. sí, Qué bueno. claro. Entonces, y ahí en de la Endire, la encuesta de la Endire, no recuerdo bien si lo que resalta es la violencia comunitaria. Mm. Entonces, como que lo que más resalta que tenemos pues, las mujeres, ¿no? La violencia comunitaria. Y es cierto, pues, porque, bueno, no quiero tan como puntualizarlo, pero siento que sí se da la violencia comunitaria porque todavía no nos permiten, en algunas comunidades, no nos permiten ser comisarias, ser mandaderas, ¿no? O mandaderos, o como los cargos Que que hay en la hay, ajá. comunidad. Entonces eso también como es Sí, en que algunos te casos, violentan, pues ni ¿no? siquiera asistir a la asamblea o hablar en Ajá, la asamblea. Puedes escuchar, pero no puedes hablar. opinar. O porque no te has casado, a lo Ah, mejor claro. también, ¿no? O no das cooperaciones, Oh, entonces estamos también como hay un tema. estos temas, Sí. ¿no? De que, bueno, pero sí, o sea, es muy amplio el tema de la violencia. Angie, y un poquito ya hablaste como de espacios o lugares, instancias a las que se pueden acudir, pero bueno, me gustaría consultar, preguntarte sobre como estos ordenamientos específicos o leyes que hay respecto de la vida libre de violencia aquí en México. Sí, pues tenemos instrumentos que nos respaldan. Como mujeres indígenas están instrumentos internacionales y los nacionales.
Los internacionales, pues es la CEDAW, la Belén do Pará, entre otros. El Pacto Internacional me parece que también ahí está. Em, pero a nivel nacional, pues sí tenemos la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia y esta, a su vez, que es nacional, también tenemos las leyes de acceso a una vida de violencia a nivel estatal y cada estado está muy diferente, pero quien sí como que nos marca tal cual, pues es la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Entonces, pues nos permite identificar los tipos de violencia, las modalidades, incluso también hace referencia a las medidas de protección, órdenes de protección. Entonces es muy, o sea, sí tenemos varias leyes. Pues también está la Constitución, están, ¿qué más? Los códigos, ahorita ya está el Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces, que se aplica a nivel nacional. Y bueno, y entonces creo que también hay leyes estatales, ajá, esas ya los comenté, pero también como a nivel municipal también hay reglamentos, o sea, tenemos varias cosas que nos permiten, incluso protocolos también, que nos permiten identificar, que nos permiten ver cómo actuar. Sí, y es importante como precisar que no solo es como para las instituciones, ¿no? O sea, que las instituciones sepan cómo actuar y cómo se identifican, sino que también pues nosotras como comunidades, como personas que pertenecemos a otros grupos, para nuestra información, pues consultarlas, conocerlas, ¿no? Difícilmente pues luego con este tema como de un lenguaje muy técnico, a veces lo podemos entender, pero quizás pues saber que están estos ordenamientos o que existe normativa que nos protege, ¿no? A lo mejor no sabemos específicamente cuál es, qué dice, pero que sepamos que estamos protegidas porque también pues es un derecho humano esto de tener una vida libre de esa violencia a la que nadie pues tendríamos que estar expuestas, pero pues desgraciadamente en nuestros contextos, ya lo decías hace un momento, pues es bien complicado alejarnos de eso, aun cuando pensamos que ya no la vivimos, pues hace rato hablamos incluso de esta violencia como en el espacio físico, ¿no? Que te avientan, que te miran, que te discriminan, pues que obviamente sabes que tú no eres bienvenida en cierto espacio, ¿no? Entonces, pues como eso, mencionar de respecto de la normativa o de las leyes que tenemos pues en México y también pues reconocer que aquí en la Ciudad de México tenemos instancias a las cuales podemos acudir, ¿no? ¿De cuáles instancias podríamos acercarnos cuando tuviéramos un caso de este tipo? Sí, antes Pame, Sí, de claro. pasar Sí, sí. esa pregunta, también quisiera hacer referencia a la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, pero también hay la ley de la discriminación, también hay a nivel nacional, pero también a nivel estatal. Cada entidad tiene su ley y está también lo de personas. Entonces, eso también es creo y considero que son las leyes que nos protegen. Ahora, respecto de tu pregunta, ¿a qué instancia nos podemos acercar? Pues está la CAVI, que es Centro de Atención a Víctimas, aquí en la Ciudad de México. Eh, bueno, pero quisiera irme más así como en lo estatal, ¿no? Sí, Ya después sí, me voy sí. como en la Ciudad de México. En lo estatal yo creo que en las comisarías muchas veces es importante acercarnos con ellos porque ellos también ya se les está exigiendo actualmente de que pues tienen que proteger a la mujer.
sobre todo esto en este tema de la violencia. Entonces, pues nos podemos acercar a los comisarios, no sé, en cada comunidad a lo mejor tendrá como otro nombre, porque no sé si en Oaxaca, en Guerrero, pues en Michoacán, perdón, tengan como otro, no sé si le digan como En Michoacán son tenencias, ya, las que tenemos como debajo del municipio, pero en ya, Oaxaca son las agencias, ya, agencias municipales, o agencias de policías, y así en cada estado ajá. son 32 formas diferentes de nombrar Y yo creo más, ¿no? Porque a lo mejor en cada, en en cada cada, región ajá, es incluso, distinto. Y en sí, Guerrero, por ejemplo, son comisarias. comisarías, ajá, comisarías y pues cuando sucede como alguna situación tienes que ir con el comisario, exponer tu caso y ahí pues ya dan como la sanción, ¿no? Sí, Pero muchos como que pues prefieren irse al municipio y en los municipios pues están los síndicos municipales, juzgados de paz, en algunos sí hay juzgados de paz, ¿qué otra cosa? Mm, pero ya es como alejarte un poquito, pues, y eso es como lo más complejo de llegar ahí, porque la justicia no está como para nosotras, sino que nosotras tenemos que la buscar. tenemos que buscar. Entonces, como todo un reto, creo yo. Y aparte, llegar al municipio y que ahí no hablen tu lengua. Ese también es otro reto, porque dices, o sea, ya llegué y ahora quién me ¿Qué hago? atiende. Claro. Ajá. Entonces, eso es como lo complejo. Y ya siento que también están las fiscalías, Claro. pero las fiscalías pues sí ya están como más centralizadas, como en las Sí. capitales, ajá, como en las capitales de cada entidad Ujú. federativa. Y eso, y por ejemplo aquí en la ciudad pues sí tenemos como varias, aquí no recuerdo exactamente, pero sí hay fiscalías especializadas en el El tema de violencia. violencia. Sí. Y está la CAVI que les decía que era el centro De de atención a atención a víctimas. víctimas, Ujú. pero también están los centros de justicia para las mujeres, o sea, pero ya es para presentar la denuncia. Y en este caso, si uno quisiera como el asesoramiento, aquí en la Ciudad de México, pues tenemos las lunas que te dan la atención psicológica, jurídica. Me parece que también las dan presencial y en línea, vía telefónica. Entonces es como así de, quiero que alguien me escuche y Claro. pues llamar, ¿no? Esas son como las instancias, pero también hay asociaciones civiles. Y yo siempre siempre recomiendo al Consejo Ciudadano, porque el Consejo Ciudadano para la Ciudad de México, para la seguridad y justicia de la Ciudad de México, porque yo ahí laboré. Sí. Y entonces creo que es una asociación de confianza, es confiable y que aparte están las 365 días del año. Entonces, eh, en cualquier momento puede uno llamar, puede escribir incluso por WhatsApp, vía Facebook, entonces, y te responden. Y son personas quienes te responden. Entonces, en ese momento en que quieres que alguien te escuche, yo siempre soy de la idea de recomendar al Consejo Ciudadano, porque sé que responden y contestan, pero también está Locatel, está el 911, Ujú. el 911 que es de emergencia, de que necesito una patrulla o necesito Una un, intervención aquí ajá, rápida. ajá, sí, justo, o una ambulancia, por ejemplo, pues sí, hay que llamar a esas instancias. En el Consejo Ciudadano sí está como para el público y pueden llamar desde otros estados también. Entonces creo que es una alternativa que tenemos y que desde que yo lo recomiendo porque trabajé ahí, entonces sé que sí es confiable. Y ya mencioné el 911, ¿verdad? Sí, sí. Locatel también. Mujeres, creo que también puso Sí. una Que línea es de la mujeres. Secretaría de las Mujeres de la Ajá. Ciudad de México. Sí, también puso a disposición, me parece que el asterisco 765
corroboro. Y bueno, en lo que Angie corrobora esa información, también la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México tiene también un programa específico sobre acompañamiento en las fiscalías como acompañantes de las mujeres en temas de violencia de género que hayan ocurrido. Entonces, no solo tienes la persona abogada que te está acompañando, sino también una especialista en el tema, que también son abogadas y pues que están como acompañándote en el tema. Pienso que a veces cuando ya llegamos al tema de la denuncia o ese momento específico es porque ya hemos pasado muchas circunstancias y también incluso hacer una denuncia, ¿no? A tener que pasar todo lo que se pasa burocráticamente y de otros asuntos, también psicológicamente la atención en las fiscalías, el tema del que vas a hablar, ratificar tu denuncia, en fin, creo que son temas bien complicados. Ya la que se atreve y la que está ahí es la verdad porque también tiene mucha fuerza, mucha valentía de hacerlo y porque también ya pues ha estado acompañada. Entonces, pero bueno, también hay momentos desde la prevención, desde la atención en un primer momento, desde pues sí, ya ir viendo estas como alertas o focos rojos de las violencias que estamos viviendo y pues ponerle como quizás un límite, una pausa, que bueno, pues en este sistema pues está muy vinculado al tema pues penal, ¿no? Pero pues también sabemos que hay otras formas en que hemos buscado siempre el acceso a la justicia. Sí, nada más para corroborar, si ¿Sí? es asterisco 765. Gracias. Es correcto. Entonces, esta línea se denomina SOS Mujeres, que también ahí pueden llamar pues para exponer la situación en que están viviendo y eso. Sí, por acá también tenemos el número del Consejo Ciudadano para la Ciudad de México. Bueno, los vamos a dejar para cualquier situación. Es el 55 55 33 55 33. Pues sabemos que es una instancia que es confiable, ya lo dijo Angie, porque también hemos acudido a ella. Y pues para todas las personas que quizás estén viviendo algún tipo de violencia o que necesitamos que nos escuchen, pues también saber que no estamos solas, que lo podemos hacer en cualquier momento. Pero bueno, pues antes de continuar con esta conversación, con esta información que nos están compartiendo, vamos a ir a una pausa musical. Les invitamos a que se queden, que la escuchen con mucha emoción. Y ahorita nos vemos de vuelta. Muchas gracias. Ikano chino yolo chikiye wansoche chikiye wai pano yolo pampani mistra sutra pampani mistra sutra ipano chino yolo chikiye wansoche chikiye wai pano yolo pampani mistra sutra pampani mistra sutra ipano chino yolo
muchas gracias por seguir con nosotras y para seguir en esta línea de tema, me gustaría preguntarte, Angie, ¿qué otros espacios podemos acudir nosotras como mujeres indígenas para tener acceso a la justicia? Pensando, por ejemplo, si hablamos una lengua originaria, ¿a qué lugar podemos acercarnos? Y bueno, si nos lo puedes compartir. Sí, creo que es una pregunta muy importante por el tema que estamos abordando. Em, Igual tengo conocimiento que existen las casas de las mujeres indígenas, como muy conocido como las camias. Entonces, estas camias pues son casas, son espacios comunitarios que son operados por mujeres de las mismas comunidades. Y ellos pues dan la atención, la prevención, incluso el acompañamiento en temas de género, de salud sexual y reproductiva, de medicina tradicional. Entonces, y sobre todo también de la violencia. Entonces creo que sí sería importante que pues se acerquen, ¿no? Ahorita como tal yo no tengo un directorio, pero sé que existen esas casas. Entonces creo que como lo más cercano que están a ellas son esas casas de las mujeres indígenas. Por otro lado, aquí, cuando llegamos aquí en la ciudad, creo que una barrera, pues siempre que ha estado presente es la lengua. Entonces, desde que soy parte de la red de intérpretes y traductores de esta Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, creo que es una apuesta pues muy, muy funcional y que en todo caso que si en una situación una mujer habla su lengua y que no sabe cómo conducirse o de eso, pues sí se acerque a esta Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y que pues ellos tienen la obligación a su vez de buscar a un intérprete, traductor, y en su variante. Entonces, yo creo que sí sería importante de que se acerquen. Aquí está en calle Fray Teresa de Mier, 198, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. O si no, pues pueden googlear también y pueden buscar el número que es 55 11 02 6500. La extensión es 6500. Pero sí acercarnos a estas instancias de gobierno, pues para que nos apoyen, ¿no? Entonces también está el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Creo que también sería importante acercarnos a esas instituciones y que a su vez ellos, si no tienen como o no nos dan la atención, pues que ellos a su vez busquen la manera Claro. de acercarnos, ¿no? Entonces creo que sí sería importante tenerlo presente. Sí. Además de que sabemos pues que cuando acudamos a una fiscalía, a un ministerio público, a algún tipo de estas instancias, las instituciones están obligadas a proporcionarnos una persona intérprete traductora en nuestra lengua y en nuestra variante, como derecho humano, como parte de, pues también de los protocolos que ya hay en atención, para tener un acceso a la justicia. Quizás ni siquiera diría como con las características que hay, pues, sino más acercado pues a un tipo de juicio normal que podrías tener en la lengua, en español, pero que muchas veces pues también ese requisito, pues la concepción y la forma en que se entienden los delitos o las faltas que se hacen, pues es muy diferente. Tú lo mencionabas hacia el inicio del programa, pues como también en muchas ocasiones como, pues sí, como castigo moral o social que tenemos en las comunidades, a veces nos pega más que un tema administrativo o ya de procedimiento penal de lo que estamos viviendo, ¿no? Y como tantas veces las mujeres hemos estado en esos espacios pensando que tenemos la culpa, que fue nuestra culpa, que nosotras lo causamos, que fue pues por causa de algo que hayamos hecho o dejado de hacer, también en la omisión, y no hay pues pues sí como
esta idea de pues de que la culpa puede ser de otra persona, ¿no? Entonces es hasta que nos acercamos a las compañeras que saben, a las que ya han llevado procesos también pues en este diálogo intercultural, no solo dentro de los procesos pues del Estado, sino también de lo comunitario, pues cómo pues quizás reparar de alguna forma más integral o tener un acceso a la justicia más integral que a veces no tenemos como que en un solo sistema, pero pues pienso que al estar aquí como mujeres de diversos pueblos migrando, todas estas complejidades, ¿no? Ahí van. ¿Tú cómo lo ves? Sí, justo es muy, muy complejo, pero sí es importante, pues, como dices, ¿no? Estar ahí, pues sí, insistiendo sobre todo eso, porque de otra manera siento que no se lograría. Sí. Y también pues que ante cualquier duda, incluso a veces pues sabemos que vivimos situaciones complicadas que no nos dejan tomar decisiones o que nos pueden nublar un poco la mente, pues también pueden escribir a nuestras redes sociales, siempre la colectiva es un espacio seguro, de confianza, donde la información que se maneja pues es de manera muy reservada, entonces pues también que tengan la confianza de que si nosotras no necesariamente podemos actuar o acompañarlas, pues por lo menos vamos a hacer esta guía, como enlace, ¿no? Con las personas, con las instancias, con quienes deberían de hacerlo. Entonces, pues también para que sepan que están abiertos nuestros canales todo el tiempo, pues para la atención de quien lo necesite. Sí, y decirles que pues no están solas, de que nosotras estamos, de que hay instancias que están también, pero tenemos que estar ahí, entonces Claro. tenemos que hablar y nombrar y decirlo. Sí, y también mencionar, ¿no? Claro que porque ya mencionamos muchas instancias, muchos lugares a donde podemos acudir, pero pues también reconocer que muchas veces sabemos que solo están ahí, ¿no? Están en nombre, están en institución, pero pues en muchas ocasiones no actúan de la manera que se tiene que actuar y bueno, creo que como siempre, nos toca seguir presionando, actuando al respecto, creando comunidad con otras mujeres y, como ya lo dijeron mis compañeras, si no es a nosotras, sabemos que existen otras organizaciones sin fines de lucro, colectivos que están trabajando por el bien de erradicar la violencia contra las mujeres. Pero sí, ¿no? Mencionar que es difícil, porque, bueno, y creo que desde el inicio lo hemos mencionado, ¿no? Este tema de la violencia yo creo que no solo son 10 puntos, yo creo que está en todo lo que hacemos, ¿no? Porque tristemente, bajo este sistema, en esta sociedad en la que vivimos, yo creo que nos atraviesan violencias de todo tipo y según tu contexto y según de dónde vengas y según todo. Pero bueno, que me da mucho gusto saber que también tenemos estos espacios para hablar, ¿no? Al respecto, en este caso que yo creo que muchas veces las violencias de las mujeres indígenas pues no se nombran, pero aquí estamos hablándolo, incidiendo y no sé, compañeras, si a ustedes les gustaría mencionar algo más al respecto. Sí, pues como quizás no sé si hablar de alguna situación de un tipo de violencia, como quizás puede ser la digital o alguno de esto, cómo actuar, o sea, con qué tendríamos que hacer, así como primeros pasos o como, porque a veces pienso en esto que no sabemos muy bien está pasando la situación y tenemos la cabeza revuelta, estamos pensando en muchas cosas, estamos solas, ¿cómo podríamos actuar ante un caso de violencia? Pongo ese ejemplo, pero puede ser también cualquier otro tipo de violencia en el que pienso cuando hablabas que a veces ni siquiera la identificamos, que no sabemos que estamos pasando por ese proceso hasta que o ya tenemos alertas o hasta que alguien nos lo dice o hasta que de plano de verdad nos sentimos muy mal, ¿no? Y no sabemos qué hacer. Entonces, ¿cómo más o menos podríamos, si quisiéramos pensar en una ruta o en más o menos en un camino a seguir, porque claro, esto tiene que ver con bien diferente, pues los contextos, lo que está sucediendo, pero quizás así como puntos generales de cómo podríamos actuar ante un caso de violencia. Es que para la atención
cada atención cada caso, Claro, la atención es distinta. sí, Entonces, yo pienso como en este tema de la violencia digital, que a veces no eres tú la persona que se está circulando, ¿no? Pero como esta tecnología que ya existe, la edición, el Photoshop y todo eso, y empieza como a generar, ¿no? A escalarse. Entonces, como en esas situaciones, yo considero que sería relevante, no sé, compartirle a los conocidos, a nuestras amistades como más cercanas, que lo que se está circulando no somos nosotros. Y ya posteriormente, ¿por qué no? Y si uno está consciente que hizo, o sea, que compartió esas fotografías, por decirlo así, pues sí, acercarse a alguna fiscalía a denunciar para que la persona pues sea sancionada, porque sí, como reitero, no es tu culpa que tú hayas compartido pues tus fotos, ¿no? Si lo hiciste por confianza, porque es una manera de expresar nuestra sexualidad, claro, y entonces quien está actuando mal es la otra otra persona. persona. Y pues ahí pues sí ya tendría que intervenir el Ministerio Público para que el Ministerio Público a su vez determine, ¿no? Entonces, pero sí de entrada como alertar a nuestros familiares, a nuestras personas que están ahí, pues para que no les tome como de sorpresa, ¿no? Eso, y también acercarnos o contarles a la persona que tienes a tu lado de Claro, confianza, pues para que mínimo te escuche, porque quizás en ese momento lo que quieres es que alguien esté ahí, de que te sí, escuche, de que te diga una palabra, ¿no? Entonces, creo que sí es importante tener estas redes de apoyo. A veces da miedo, ¿sí? Porque no sabes cómo va a reaccionar tu mamá, tu papá, tu claro, familiar, pero sí es importante decirlo, hablarlo. Porque incluso a lo mejor tenemos esa idea de que se va a enojar, pero si se lo decimos y cambia de opinión, o sea, tú ya tienes la idea de que se va a enojar, sí, 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 pero si cambia de opinión y te apoya, entonces creo que sí es importante hablarlo y decirlo. Y ya posteriormente pues ya eh, se va poco a poco se va llevando el proceso, pero sí la importancia de la comunicación es muy claro, es clave, importante. sí, Ujú. sí, sí. Sí, muchísimas gracias, Angie, porque como siempre, pues no es como que tengamos la receta ni una varita mágica para decir, pues así se soluciona y ya, ve a la fiscalía y ya, pues no, ni siquiera, sabemos, somos conscientes porque a nosotras mismas nos ha tocado padecer todo este tipo de situaciones, pero qué mejor que hacerlo, pues acompañadas, asesoradas por los espacios o las personas que saben de eso. Y lo que siempre pues decimos es que no nos sintamos solas frente a todo esto que puede pasar y que a veces, muchas veces pues no tenemos ni siquiera el apoyo de la familia, de las personas pues que pueden ser nuestras amigas o nuestros amigos y como que está esta pues también idea de juzgarnos, aun cuando tengamos como que todo eso en contra o que no estén en apoyo, pues también piensen que acá está un espacio donde nosotras pues no juzgamos, no preguntamos, al contrario nos apoyamos, vamos caminando juntas, pues porque muchas lo hemos vivido y queremos que no se siga replicando este tipo de violencias, este tipo de tratos, de maltratos que sufrimos y que si, bueno, pues algo podemos hacer porque eso cambie, pues lo vamos a seguir haciendo desde este espacio. Entonces siempre, pues ya lo hemos dicho, nombrar las violencias en todos los espacios en los que estemos, saber que existen, cómo las podemos atender, que hay instancias que nos protegen, pero que a veces tienen limitantes o que a veces, por lo que sea, no van a actuar. Bueno, también buscarnos siempre el acompañamiento, el estar ahí juntas, porque muchas veces, cuántas ocasiones no se ha solucionado una situación, pues por la fuerza o la presión que hay dentro de la misma sociedad, dentro de la defensa de nuestros derechos como mujeres indígenas, su historia es de lucha. Nunca nadie nos ha regalado nada, siempre hemos luchado por eso. Entonces, pues pensar, ¿no? La presión,
el estar ahí pues fuertes y sostenidas, creo que es lo más importante, pues para poder generar, yo pienso todas queremos una vida libre de violencia, ¿no? ¿Quién quiere estar en esos espacios? Pues en realidad creo que ninguna. Entonces, pues lo que podamos seguir construyendo, pues lo vamos a seguir compartiendo desde acá y haciendo. Pues ya para cerrar, no sé, algunas palabras finales que nos quieran regalar. Bueno, yo estoy también muy agradecida de otra vez de estar en este espacio, de hablar sobre estos temas que nos interpelan a todos, a todas, y que sigamos a pie de lucha, ¿no? Como ya lo dijiste, que hay muchas cosas por hacer, pero también que nosotras como mujeres indígenas hemos siempre estado ahí y tristemente estas situaciones de violencia van a seguir ocurriendo, pero saber que nos tenemos y que nos acompañamos y esperamos tener un mundo en donde eso no suceda, ¿no? Eh, tu amiga que nos quisieras compartir como final. Sí, es un tema complejo y creo que todas soñamos por un futuro justo, por un futuro donde vivamos felices y dignamente también. Claro. Entonces, como lo dijiste, Yamel, pues esto va a seguir. Es un tema, es una cultura que tenemos ahí, pero creo que siempre si nos organizamos, como siempre lo hemos hecho, seguiremos aquí, resistiendo también. Entonces, de que decirles que no están solas y que cualquier cosa, pues se pueden comunicar con nosotras en nuestras redes sociales. No sé, Pame, si ya le compartiste nuestras redes sociales. No. Como Iranu Colectiva, estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Ahora ya TikTok y en X. Entonces pueden escribirnos. Muchas gracias por estar aquí, por este espacio, por las reflexiones, pues por todo lo compartido, por que vengan pues otros mundos para todas, otras realidades donde podamos seguir acompañadas. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.